Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del Caballero en Eterna Regresión. Continuando con la historia, el prota se encontraba en el campamento de la hada, a la cual le preguntaba si acaso él había sido seleccionado para el grupo de reconocimiento. La mujer lo observaba fijamente sin decirle absolutamente nada. Tiempo después vemos al prota con todo su equipo comenzando a prepararse. Uno de sus compañeros le preguntaba si acaso lo habían transferido. El prota le dijo que no creía que sea exactamente eso. El pelirrojo le preguntaba que entonces por qué molestarse en llamarlo directamente. El prota pensó que podría ser porque Crank se ha ido, y ahora tenía que intentar acabar con su vida de otra manera, o probablemente no. Ren le preguntó al prota si de verdad iba a ir, y si no quería ir simplemente no tenía que hacerlo. El prota, conociendo sus intenciones, le dijo que no podía cortarle la cabeza a su superior con su hacha. El hombre le llamaba la atención al prota y le preguntaba si acaso podía hacer algo como eso. El prota le dijo que sí es capaz de hacerlo y sería más problemático aún. Austin, por otro lado, se encontraba rezándole a Dios pidiéndole a este que no se llevara a su pequeño y preciado comandante de escuadrón. El prota se preguntaba que por qué esos tipos actuaban de esa manera. Ragna, comenzando a levantarse de su cama, dijo que él podía ir y regresar en lugar del comandante de escuadrón. El prota le dijo que quizás otro pueda hacerlo, pero él no puede. El pelirrojo, llamando la atención, dijo que Ragna es un poco, pero Ren preguntaba si acaso no era Mia la chica de sus sueños. Jackson le preguntaba al prota si acaso el área de exploración son las hierbas altas, y si escuchaba un sonido diferente al habitual entre la hierba tenía que prestar demasiada atención. Sentir la sensación de extrañeza es la base para prepararse para los ataques sorpresa del enemigo. Ren, enojado, preguntaba si acaso ese bastardo astuto estaba tratando de enseñarle sutilmente otra vez. ¿Acaso no le había dicho que no le diera malos hábitos al comandante de escuadrón? El prota pensó que se iba a ir y no habría nadie que detenga la pelea después de todo, y se preguntaba si sería correcto dejar a esos chicos atrás después de todo. Pero incluso si lo pensaba no creía que haya nadie apto para ello. Incluso después de enlistarse debido a sus escasas habilidades, a menudo lo llaman allí y allá para ayudar sin tener una ubicación clara. Y el lugar donde terminó encontrando algo útil fue en ese sitio, pero inmediatamente Ren se preparaba para atacar a Jackson, el cual también había sacado su daga para atacarlo. Justo en ese momento, antes de que ambos comenzaran con su pelea, alguien terminó interponiéndose en el medio de los dos, era el prota. El prota pensó que allí al menos asumía el papel del comandante de un escuadrón de perdedores que todos evitaban. El prota, llamando la atención de Ren, le dijo que tenía que calmarse un poco. El hombre llamó la atención del prota, preguntándole si acaso era ignorante o valiente. Jackson le dijo a Ren que tenía que agradecerle al comandante del escuadrón, ya que si no lo hubiese hecho le habría dejado un gran agujero en el corazón. Ren le dijo que antes de eso se le habría caído la cabeza, llamándolo oveja salvaje. El prota pensaba que aunque esos tipos son así, tenían habilidades excepcionales, así que no debería de perderlos. Por eso no puede dejar que desperdicien su energía de esa forma, y no es necesario volverse a dar cuenta, porque ahora conocía perfectamente sus habilidades y solamente tenía que trabajar más duro. Tiempo después, el escuadrón de reconocimiento ya había partido. El prota pensaba que el equipo de reconocimiento investiga las líneas del frente y es perfecto para entrenar mientras estaba atento a los enemigos. El hombre delante del prota terminó llamándole la atención, llamándolo comandante de escuadrón, preguntándole si acaso no le estaba prestando atención. El comentario llamó la atención del prota. Este chico es el comandante del escuadrón de exploración, Andrés Gratner. Le dijo al prota que aunque sea un comandante de escuadrón, él es el comandante del escuadrón de exploración, así que si tenía alguna queja tenía que utilizar sus habilidades para ganarle. Un chico en la retaguardia preguntaba si acaso creía que ese tipo atacaría al comandante, era solamente un idiota. Otro de los presentes comenzaba a preguntar si acaso ese estúpido bastardo sabe cómo sostener una espada correctamente. Llenándose de confianza, Andrés le dijo al prota que si realmente los iba a atacar tenía que asegurarse de no salir lastimado. Y después de todo, es un imbécil incompetente que conserva su puesto gracias a los miembros de su escuadrón. El chico rápidamente llamó la atención de los presentes, pidiéndoles a todos que lo escucharan cuidadosamente. Si se encontraban con el enemigo debían de romperle la cabeza, todos inmediatamente acataron esa orden. El prota, por otro lado, pensaba que había demasiado ruido. ¿Acaso ese tipo sabe cómo explorar? Y además, el comandante de escuadrón parece un completo mocoso. Y ahora se preguntaba si su escuadrón de exploración actuaría correctamente. Inmediatamente llamaron la atención del comandante afirmándole que delante de ellos habían huellas. El hombre dijo que eran bastante claras. Y esas son huellas pertenecientes a Uñu.
Inmediatamente le dijo a sus compañeros que debían de seguirlas, ya que podrían hacer una barbacoa ese día. Por otro lado, Encrit pensaba que los Ñu viajaban en grupos de al menos 20, ¿acaso iba a cazarlos solamente para esa pequeña cantidad de personas que había en la cabeza de Andrés? Otro de los presentes se acercó a observar las huellas, comenzando a preguntar qué era lo que estaba diciendo, ya que esas son huellas de gacela. Inmediatamente llamó la atención del prota y con una sonrisa le dijo que el comandante de escuadrón es alguien extrovertido, preguntándole si acaso no es así. Este hombre pertenece al escuadrón de exploradores, su nombre es Henry. El prota nos comienza a relatar todo lo que había estado hablando con Henry. Él es un ex cazador de un pueblo de las montañas y no le gustaba mucho la actitud del comandante del escuadrón. Había empezado a hablar con él y rápidamente se hicieron amigos. Y además, el sentido común de los cazadores enseñado por Henry le había parecido bastante útil. Henry le dijo al prota que en una pradera como esa hay caminos separados para los animales, le contaría más sobre eso en la mañana. La noche había llegado y alguien comenzaba a insultar en repetidas ocasiones. El prota nos comienza a relatar que al final pasaron todo el día persiguiendo ñus que ni siquiera existían, y el escuadrón de exploración no tuvo más remedio que hacer un campamento. Por otro lado, Andrés era el que se estaba quejando, afirmando que definitivamente eran huellas de ñu. Ahora debía de lograr algo a cualquier costo, y mientras hacía guardia el prota también se encontraba despierto escuchándolo. La mañana siguiente finalmente llegó sin ningún tipo de problema. El equipo de exploración comenzaba a avanzar tranquilamente, y luego terminaron llegando a su destino. Ese sitio es la Perla Verde y sus exploradores deben de comprobarlo inmediatamente. El alias de ese sitio es Hierba de Pierna Larga. Andrés gritaba que iban a atravesar todo eso para encontrar el escuadrón de exploración enemigo, y luego capturarían a algunos de ellos como prisioneros. Todos terminaron acatando las órdenes rápidamente. Henry preguntaba si de verdad iban a entrar, ¿no era la misión original revisar el sitio de exploración? Encrit le dijo a su compañero que es la orden del comandante del escuadrón. Todos comenzaron a adentrarse entre la vegetación, mientras que Encrit pensaba que no era fácil atravesar la hierba de ese tamaño, pero siendo completamente honesto pensaba que se rendiría pronto, aún así siguió adelante. Y eso en sí mismo es un poco sorprendente. Sin una palabra de queja y más serio de lo que había pensado. Henry comenzó a decir que no había mucho excremento de animales. El prota le preguntó que cuál era el problema con eso. Henry le dijo al prota que en un campo cubierto de hierbas que parece un enorme almacén de alimentos, el que no haya animales significa, pero justo en ese momento algo llamó la atención de los presentes. Un paso fuerte terminó rápidamente llamando la atención del prota. Encrit de reojo pudo observar a la criatura que se movía a gran velocidad, y estos terminaron intercambiando miradas. El prota rápidamente terminó llamando la atención de Andrés, gritándoles a todos que bajaran al suelo. Inmediatamente, dos miembros del grupo terminaron siendo alcanzados por flechas. Andrés le iba a preguntar al prota qué era lo que estaba haciendo, pero inmediatamente se dio cuenta de que habían algunos enemigos cerca de ellos. Rápidamente dieron la orden para que todos los que habían logrado sobrevivir comenzaran a alejarse inmediatamente. Encrit se encontraba liderando el camino, ya Andrés había sido alcanzado, tan solo quedaban Henry y él. Luego de un momento, Henry también fue alcanzado y únicamente quedaba el prota. Desde un punto de vista más panorámico, observamos cómo el prota estaba completamente rodeado y era el único que quedaba. Mientras el prota se alejaba con todas sus fuerzas de los enemigos, inmediatamente escuchó como una ballesta se preparaba para ser disparada. Encrit pensaba que la habilidad de ver el sonido que había aprendido de Jackson definitivamente le resultó ser bastante útil. Mientras esquivaba la flecha que era disparada hacia él, seguía corriendo a máxima velocidad, pensando que aún así no era suficiente, y que así simplemente era nada más y nada menos que una ayuda. Encrit se preguntaba que cómo diablos se supone que diferencia los sonidos. En eso, mientras seguía corriendo directamente hacia su muerte, Encrit se dio cuenta tarde de lo que estaba delante de él. Una gran cantidad de lanzas se encontraban esperándolo. El prota inmediatamente terminó siendo atravesado por todas esas lanzas. El prota supo en ese momento que su vida estaba acabada. Pensaba que es de sentido común evitar daño una vez que conoces la emboscada del enemigo, pero... Repitiendo ese mismo día, Andrés le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando. ¿Realmente estaba loco o debería de cortarle el cuello inmediatamente? Encrit pensaba que no había forma de que ellos le crean, y de alguna manera debía de sobrevivir entonces por su cuenta. Inmediatamente comenzaron a gritar que había una emboscada, tenían que escapar de allí lo más pronto posible. El prota pensaba que había intentado escapar por caminos diferentes esa vez, pero nuevamente los enemigos bloquearon su camino.
Vemos al prota y a Henry recibir el mismo final, siendo atravesados por lanzas. El prota pensaba que estaba bien, si encontraba otro camino todo estaría bien, pues para él todos los días se repetían. Nuevamente fueron emboscados en aquel sitio y el prota no pudo hacer nada al respecto y terminó recibiendo múltiples flechas. Fue alcanzado por una lluvia de flechas del batallón de artillería pesada que superaba los 20 hombres al este y terminó pereciendo. Había escapado hacia el norte para evitar el batallón de lanza, pero fue cercado y terminó pereciendo. En otra de las oportunidades, el prota se encontraba arrastrándose por el suelo, mientras que todos ellos bajo la noche se encontraban buscándolo. Aunque había intentado desesperadamente escapar de alguna manera, el enemigo nunca dejó de perseguirlo hasta el final, con ropas teñidas de verde escondiéndose entre la maleza. ¿Qué hay en ese campo que valga tanto la pena para hacer todo eso? Encrit lentamente terminó saliendo de entre la maleza para encontrarse con un asta que tenía 4 banderas. Era el campamento de los enemigos. Pero antes de que el prota pudiera hacer algo, una espada terminó atravesándole el cuello. El prota los maldecía mientras intentaba decir algo, preguntándose qué era lo que estaban escondiendo allí exactamente. Repitiendo una vez más, ese día Andrés gritaba que tenían que encontrar al destacamento de exploración enemiga y acabar con ellos. Además, debían de capturar a algunos como prisioneros de guerra. El prota pensaba que ya lo habían intentado docenas de veces, y una vez que entran no pueden salir de ese sitio con vida. Los Aspen sin duda estaban ocultando algo en ese sitio y tenían que descubrir qué era exactamente. Pero si renunciaban allí tal vez no terminen perdiendo la vida. Henry terminaba llamando la atención de Encrit, el cual seguía pensando que quién sabe si eso signifique el final de hoy. Aunque no podía dejarse llevar por algo como eso, ya que él no retrocedería frente al muro. Andrés terminó gritándole al prota llamando la atención del chico, preguntándole que por qué demonios estaba tan tonto últimamente. Otro de los miembros se acercaba al prota y le dijo que tenía que entender algo. Sabía que estaba frustrado pero debía de calmarse, ya que su comandante también tenía sus razones. Encrit preguntaba que por qué deberían de seguir órdenes de alguien que solamente hace tonterías. Incluso tolerar idiotas que hacen tonterías tiene sus límites. ¿Y acaso iba a seguir lamiéndole el trasero al comandante? El hombre le preguntaba al prota qué era lo que había dicho. Encrit, apartándolo de su camino, comenzaba a acercarse a Andrés, afirmándole que seguir sus órdenes obedientemente tenía sus límites. Andrés, preparándose para desenvainar su espada, le preguntaba al prota si acaso estaba desafiando las órdenes ahora. El prota pensaba que estaba cambiando el rumbo de manera fundamental. El prota afirmaba que la desobediencia no es una opción. Encrit pensaba que él no es el único que sobrevivirá. Encrit afirmaba que a partir de ahora él sería quien diera las órdenes. El prota pensaba que todos los miembros del escuadrón allí presente tenían que sobrevivir utilizando las habilidades que cada uno de ellos poseía. Andrés inmediatamente comenzó a insultar al prota. Encrit pensaba que el comandante de escuadrón, Andrés, es uno de los hombres con más habilidades para sobrevivir, junto a Henry y ese soldado. Especialmente ese soldado que lucha tan bien como lo parece. El tipo que sigue al niño comandante, el mejor en habilidades entre la patrulla de exploración, probablemente sea como un mayordomo o guardaespaldas. Andrés, desenvainando su espada lentamente, le dijo al prota que estaba bien, iban a ver si podía hacerlo. Iba a ver si podía quitarle el mando con sus habilidades, pidiéndole al prota que sacara su espada. Encrit pensaba que si fuese un soldado común no tendría guardaespaldas, y la forma en la que maneja su espada muestra que ha aprendido correctamente, y parece que tiene falta de experiencia en batalla para su habilidad. ¿Acaso es algún tipo de noble joven mimado? Aunque no, si no fuera así no estaría preocupado por establecer su posición. ¿Quizás se deba a una especie de noble caído? André le dijo al prota que a pesar de su posición privilegiada tenía habilidades tan mediocres, que probablemente solo recibía su salario sin pensar en entrenar. Encrit pensaba que sea cual sea el caso, moverse en torno a ese tipo ahora sería problemático. André le dijo al prota que él es diferente, ya que tenía una misión que cumplir. Él, a lo que el prota le dijo que hablaba demasiado, y además le afirmó que para él era suficiente con las manos desnudas. André al escucharlo se lanzó a atacarlo muy enojado. Encrit pensó que normalmente debía de haber una diferencia de habilidades clásica, pero ese tipo lo estaba ignorando completamente, y la ignorancia conlleva a la complacencia. Andrés se lanzó de frente a intentar apuñalar al prota, el cual con una de sus manos terminó bloqueando la punta de su espada, mientras seguía pensando que la complacencia conllevaba a algo más. Mientras el brazo de André era empujado hacia atrás, Encrit se preparó y le dio un fuerte puñetazo en el abdomen, causando que el chico comenzara a toser un poco. Ahora, sin aire en sus pulmones, mientras se encontraba recuperándose en el suelo, todos los presentes no podían creer lo que estaban observando.
El soldado con la cicatriz en el rostro preguntaba si acaso la había golpeado. Henry estaba sorprendido, pensaba que solamente era un soldado de rango inferior. Llamando la atención de todos, el prota dijo que a partir de ese momento él iba a comandar la patrulla de exploración. ¿Alguien tenía alguna duda u objeción? Todos observaron al prota con un poco de desconfianza en sus rostros, para luego comenzar a calmarse un poco. Encrit comenzaba a pensar que ese era el primer paso y lo había conseguido. Mientras se adentraban entre las hierbas al atardecer, las personas se encontraban un poco ansiosas. Uno de ellos preguntaba qué diablos estaba pensando ese tipo. El prota llamó la atención de Henry y le preguntaba que cuál era su sueño. Henry le preguntó al prota que de repente por qué le preguntaba por sueños. Henry le dijo al prota que por ahora su sueño es establecer un hogar con una viuda de una floristería. Encrit le dijo que para establecer un hogar primero tenían que sobrevivir en ese sitio. El prota llamó la atención de otro de los presentes. El chico le dijo al prota que su esposa recientemente ella dio a luz a un hijo. Encrit afirmaba que no quería que sea un hijo sin padre, así que también tenía que sobrevivir. Llamó la atención de los otros dos NPCs que siempre son los que mueren al principio. El rubio afirmaba que quería reunir dinero para abrir un negocio. El otro chico afirmaba que él quería volver a su tierra natal. El prota llamó la atención de Andrés, el cual comenzaba a decir que iba a cumplir el último deseo de su madre, y su sueño y misión era revitalizar a la familia Gratner. Encrit dijo que todos tenían la misma respuesta. Esos sueños solamente se pueden cumplir si sobrevivían en ese sitio. Deteniéndose delante de todos, el prota les dijo que tenían que sobrevivir, causando que todos quedaran completamente confundidos. Encrit pensó que a partir de ese momento todos los miembros de la patrulla deben de actuar de manera más proactiva. Y por supuesto, no hay mejor motivación que el anhelo de la vida. Hasta ahora habían estado rompiendo cualquier cosa que se les interpongan, incluso si era el enemigo. El prota rápidamente le dijo a Henry que disparara hacia atrás hacia la altura de una cabeza humana. El chico confundido le preguntaba al prota que a qué se refería, ya que no había nada allí. Encrit le dijo que no se lo iba a repetir 2 veces, tenía que disparar de inmediato. Encrit se comenzaba a mencionar a sí mismo que había pensado mal, mientras que la cabeza de uno de sus oponentes había sido atravesada. Uno de los enemigos preguntaba si acaso era una emboscada. Rápidamente, los del grupo del prota preguntaban si acaso eran enemigos. Encrit, sin dudarlo ni por un segundo, terminaba pidiéndole a André que fuera con él, a lo que el chico le preguntaba al prota qué era lo que quería, y rápidamente terminó desenvainando su espada y a comenzar a correr detrás del prota. Encrit pensó que para pelear en mejor condición tenían que tomarlos desprevenidos, lanzándose directamente hacia uno de ellos y apuñalándolo por la espalda. Hay que encontrarlos primero y tenían que atacarlos primero, esa era la regla básica. Uno de los soldados enemigos, observando al prota, preguntaba qué era todo eso, tenían que matarlo de inmediato. Pero André, que se había acercado hacia él por su espalda, terminó atravesándole el cuello con su espada. Encrit pensó que aprovecharía la confusión de los enemigos por el ataque sorpresivo y reduciría sus números la mayor cantidad posible. Aunque justo en ese momento, uno de los enemigos estaba a punto de atacar a André con su lanza. Encrit pensaba que si llevaba consigo a André, es natural que la escolta también lo siga. Vemos entonces a aquel hombre que terminó decapitando al enemigo que estuvo a punto de atacar a André por la espalda. Encrit pensaba que eso aumentaría considerablemente la probabilidad de éxito del ataque sorpresivo. El prota continuaba acabando con los enemigos enfrente, pensando que originalmente eran 12 enemigos, pero ahora tan solo son 8. Los enemigos comenzaban a gritar que era un ataque sorpresa, se encontraban bajo un ataque sorpresa. Todos debían de acercarse a donde estaba él y ayudarlo inmediatamente. Comenzaban a maldecir y a preguntar cuántos de ellos eran. Encrit pensó que los demás venían acercándose poco a poco, pero ya ellos se encontraban todos preparados. El prota llamó la atención de sus subordinados e inmediatamente les ordenó eliminar a los enemigos que tenían delante. Rápidamente se lanzaron al frente y los enemigos que anteriormente habían acabado con ellos sin darle la más mínima oportunidad de reaccionar, ahora eran los que estaban siendo masacrados. El prota pensaba que incluso en el campo de hierbas altas es difícil para los enemigos determinar su posición. Sin embargo, la razón por la cual los descubrieron inicialmente fue, en ese momento observamos a un gran felino que comenzaba a correr entre la maleza. Uno de los soldados enemigos se dio cuenta de la criatura y, enojado con el animal, inmediatamente se preparó para atacarlo mientras se encontraba observándolo. El hombre comenzaba a maldecir al felino mientras lo intentaba atravesar con su lanza. Pero antes de que pudiese hacer algo al respecto, Encrit terminó atacándolo por un costado, acabando con su vida. Encrit pensaba que el animal que vieron el primer día también se iba a repetir ese mismo día. Ellos estaban persiguiendo a esa bestia cuando los descubrieron por casualidad primero. Y esa vez no se dieron cuenta de su ataque sorpresa porque estaban ocupados persiguiendo a esa bestia.
Gracias a eso estaban avanzando sin problema y no pensaba dejar que los mataran en ese sitio. Inmediatamente, llamando la atención del prota, le avisaban de que todo ya se encontraba en orden. Encrit le dijo a sus compañeros que iban a moverse de inmediato, mientras que la bestia permaneció un poco cautelosa con el prota. Aún así, no dejaba de observarlo también con algo de curiosidad. Después del último enfrentamiento, habían perdido a uno, quedando tan solo 6 miembros del equipo. Y no importaba cuántas veces lo intentara, no podía salvarlos a todos. Aún así, esa vez habían logrado sobrevivir la mayoría de ellos. Continuaron avanzando tranquilamente, y el prota acababa con todos los soldados enemigos que se encontraba en su camino. Encrit nos sigue relatando que gracias a la repetición de ese día habían podido identificar dónde se agrupaban los enemigos y qué tipo de fuerzas tenían. Y si continuaban avanzando directamente serían aniquilados por los 30 soldados armados. Por lo que Encrit rápidamente llamó la atención de sus compañeros y terminaron cambiando ligeramente su rumbo. El prota pensó que tenían que evitar esa área rodeándola, y el grupo de lanzas que los persiguió obstinadamente en su último regreso debe de ser eliminado de antemano para así facilitar sus movimientos futuros. Evitaban las batallas difíciles y atacaban rápidamente para escapar, rompiendo el cerco de los enemigos. El guardaespaldas de Andrés comenzaba a pensar en estaban completamente sobrecargados y cuando oscurezca ni siquiera podrían encontrar una ruta de escape. El guardaespaldas inmediatamente dijo que tenían que escapar tan pronto como sea posible mientras el sol todavía esté puesto. Pero Encrit dijo que ellos debían de seguir avanzando. El hombre le preguntaba al prota si acaso sabía sobre todo eso, estaban demasiado adentro. Encrit le dijo que lo sabía perfectamente y esa era la dirección correcta. Además, no aceptaría ninguna objeción, tenía que dejar de hablar y simplemente seguirlo. El hombre al parecer no estaba para los juegos del prota, por lo que inmediatamente llamando la atención de todos, el hombre desenvainó su espada y la puso justo en el cuello del prota. Le dijo que sería mejor que siguiera el camino correcto, llamándolo comandante de la unidad. No tenía la intención de acompañarlo en su camino hacia la muerte, así que allí encontraría una manera de sobrevivir, incluso si tenía que acabar con su vida. Encrit le preguntó si acaso sabía que era demasiado tarde para volver ahora mismo. Y con ese campo de hierbas altas pisoteado, probablemente el enemigo ya haya bloqueado sus rutas de escape. El guardaespaldas le preguntaba al prota que entonces quería que lo siguieran así sin más. Tomándolo de la mano, Encrit le dijo que le iba a aclarar una cosa, él también quería sobrevivir. André, escuchándolo, pensaba que era solamente un líder incompetente y miserable, como su padre que pereció gastando toda la herencia de la familia sin rendirse. Pero no fue así, de hecho, esa figura, André comenzaba a recordar a su madre en su lecho de muerte, la cual le dijo que puede que su familia haya llegado a su fin, así que no tenía que entristecerse. Simplemente tenía que permanecer en su lugar y convertirse en alguien que guíe el camino para todos. Conquistando esa confianza y liderando, tenía que elevar a su familia en el proceso. André pensó que eso era lo que él más quería. Encrit inmediatamente les dijo que confiaran en él, ya que sobrevivirían todos los que se encuentran presentes. André rápidamente reconoció en el prota la figura de un líder y todos los demás lo observaban fijamente. André rápidamente dijo que confiaba en eso, llamándolo comandante Encrit. Su guardaespaldas terminaba llamándole la atención, afirmando que en esas circunstancias, pero André le dijo que ahora mismo el comandante es Encrit. El rubio dijo que los miembros de la unidad seguían las órdenes del comandante, dejando al guardaespaldas en silencio por unos segundos. Ah, por cierto, ven a este grupo de acá, el que murió es el que quería regresar a su tierra natal, así que espiritualmente digamos que lo hizo. El prota inmediatamente se agachó y le dijo a los demás que entonces desde ahora y hasta que él dé la señal tenían que agacharse y seguirlo en silencio. Encrit pensaba en una estrategia concebida para escapar de ese día. El primer paso es una estrategia para evitar ser rodeado por los enemigos, atacando por sorpresa y escapando. Y luego, el segundo paso era exactamente ese, mientras habían paso por entre la maleza agachados. En un momento el prota les dijo a unos cuantos que comenzaran a levantarse para ver lo que tenían justo delante, y eran una gran cantidad de lanzas que se encontraban sobresaliendo de la maleza. Los que vieron eso quedaron completamente horrorizados, mientras que el prota nos sigue relatando que después de repetir ese día docenas de veces había encontrado un solo punto. Continuando con la marcha, el prota seguía pensando que solo en ese momento, solamente en ese lugar. Todos se detuvieron por unos segundos, mientras observaban cómo pasaban los soldados enemigos delante de ellos. Encrit pensaba que podían pasar desapercibidos sin encontrarse con los enemigos en un único punto. Ahora todos se daban cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, estaban completamente rodeados por una gran cantidad de soldados enemigos.
Mientras que todos estaban completamente nerviosos, Encrit esperaba la oportunidad perfecta en la que todos se quedaran en completo silencio para saber que estaban a salvos en ese sitio. Todos estaban completamente nerviosos por lo que acababa de ocurrir. Encrit pensaba que hasta allí habían seguido el plan como lo había establecido previamente. Ahora, lo último que quedaba en su plan era eso, pronto el sol se ocultaría y la oscuridad total llegaría. Y ese, claro, fue el factor que causó el fracaso del escape del campo de hierbas altas hasta el momento. Encrit le dijo a los presentes que finalmente habían llegado. Uno de ellos comenzaba a preguntarle al prota si allí eso no podía hacer. Otro le dijo al prota que tenía que esperar un momento. ¿Acaso ese no es el cuartel general del enemigo? Encrit pensó que el ejército de Aspen mató a cualquiera que descubrió algo del campo oculto de ese sitio. Por lo tanto, bloquearían y acabarían con todo aquel que entre en el campo de hierbas altas. Observando a la distancia, Encrit se dio cuenta de algo, pues su objetivo estaba justo delante de ellos. Eran las banderas y las pieles que se encontraban atadas a ese mástil. En la parte inferior vemos como que si se estuviese llevando a cabo una especie de ritual vudú o algo parecido. Encrit se encontraba pensando que entonces ¿qué pasaría si llegase a surgir algo más importante que capturarlos a ellos? El prota les dijo a sus compañeros que era momento de avanzar. Pensó que entonces seguramente se abriría una ruta de escape para todos ellos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.